Hoy, lunes 5 de junio de 2023, nos reunimos en este espacio académico matutino de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para continuar con el recuento y el análisis histórico, geopolítico, táctico, lógico, social de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para hoy, que es el episodio 344, hemos tomado como referencia el recuento del secuestro del avión de Avianca en 1999 por terroristas del ELN, cuando esta ruta que iba a ser realizada por un avión Fokker 50 de nuestra empresa insignia de la aviación comercial en Colombia y Latinoamérica, Avianca, fue secuestrado por varios terroristas del ELN después de que decoló del aeropuerto de Bucaramanga con destino hacia la ciudad de Bogotá. Los secuestrados duraron casi año y medio, fueron soltados a cuentagotas y no hubo uno solo que se salvara de pagar la extorsión por varias razones. Uno, por que los bandidos no cedían. Dos, por la debilidad de carácter del señor Andrés Pastrana. Y tres, porque se convirtió fue en un hecho político y no en un hecho criminal como debió el gobierno nacional manejar este tema. Entonces, vamos a hacer el análisis, que es muy lleno de reflexión. No vamos a reconstruir pormenores porque sería hablar del caso de cada secuestrado y hacer unas crónicas. Queremos llegar a lo fundamental, a lo sustancial, a lo que gravitó alrededor de este hecho tan atroz, tan indignante, tan triste para las víctimas de esta acción y tan evidente de la falta de carácter histórica de los gobernantes colombianos frente a los grupos criminales. Adelante, mi coronel. Mi coronel, desde mediados del siglo XX, el Partido Comunista Colombiano y sus brazos armados derivados de las ideas revolucionarias marxistas, leninistas del ELN, financiados y entrenados en Cuba con técnicas terroristas, se asentaron en diferentes regiones del país, desatando una barbarie que acumula miles de crímenes contra los colombianos. Violencia que persiste 60 años después, mediante cruentas oleadas de delincuencia comunista, siempre justificadas con mentiras por sus gestores. Por eso la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta y rememora el doloroso drama de las víctimas en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del terrorismo contra los colombianos, recordando la agresión armada del Partido Comunista y sus cuadrillas contra el país, en su despiadado plan de la supuesta toma del poder a costa de gran violencia, y con el respaldo de organismos internacionales donde se ha infiltrado el comunismo, como el Foro de Sao Paulo y las múltiples organizaciones no gubernamentales, quienes hacen abusivo intervencionismo dentro de las naciones, violando sus soberanías. Mi coronel, por favor nos comparte el testimonio que resalta el sufrimiento de las víctimas del comunismo. Otra vez. Ay. Está pegando esto, no sé por qué. Vamos a ver.
Excelente mensaje el del video que acabamos de observar. Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas y geoestratégicas más visibles de la calurosa ciudad de Puerto Wilches, Santander y sus alrededores? Bueno, mi coronel, comenzamos por decir nuevamente que el 12 de abril de 1999, 41 pasajeros y 5 tripulantes de la aerolínea Avianca abordaron este avión que vemos en la foto. Tenía como finalidad hacer un viaje normal, viaje comercial, entre las ciudades de Bucaramanga y Bogotá. Y una vez estaban ya en el aire del grupo de pasajeros, emergieron unos bandidos con capucha, amedrentaron a los pasajeros y al piloto. O sea, siguieron todo el nefasto protocolo de un secuestro y le ordenaron a la tripulación conducir la aeronave hacia un sitio donde ellos tenían previsto unas coordenadas para aterrizarlos y les avisaron que el aterrizaje iba a ser forzoso a los pasajeros. Iba a ser un aterrizaje fuerte. Como vemos, es una pista clandestina del narcotráfico que siempre han dado en nexos con el ELN, ubicada en la zona rural del corregimiento de Vijagual, en el municipio de Puerto Wilches, Santander. Ha habido una desinformación, un mal manejo de los datos y siempre se ha presentado como si hubiera sido en el sur de Bolívar. Lo que pasa es que ya vamos a ver el mapa. Por eso queríamos decir aquí, mostrar la pista, para ver las condiciones del terreno y lo osado de estos bandidos y el riesgo en que pusieron la vida de todos los pasajeros y la tripulación, estos bandidos. Entonces, vemos aquí que el municipio de Vijagual, o mejor, el departamento de Santander, es supremamente geoestratégico para cualquier proceso guerrillero por varias razones. Miremos primero el departamento en pequeño aquí en el mapa. Está en rojo, está muy cerca de la frontera con Venezuela. Realmente no es sino cruzar por Boyacá y ya está en Venezuela, o atravesar norte de Santander y está en Venezuela por la cordillera. Por Boyacá se baja hacia el Piedemonte Llanero y por Arauca también está muy cerca porque ahí ya queda el río Arauca que limita a los dos países. Ahora, al oriente del departamento tiene la cordillera oriental muy pronunciada y el 55% del territorio de ese hermoso departamento está asentado sobre la zona quebrada, sobre la zona de cordillera. Y al occidente del departamento, una zona bastante tropical, en algunos sectores muy inhóspita, enfermiza, con enfermedades muy conocidas como el paludismo, la leishmaniasis y otras enfermedades tropicales que fueron inclusive las que doblegaron a los españoles en la conquista, y que los indígenas de esa región ya tenían su ADN fortalecido contra ese tipo de enfermedades, los pudieron sacar corriendo. Entonces, en esta zona, que es la margen derecha del Río Grande de la Magdalena, en lo que se llama el Magdalena Medio, en toda su extensión, en todo su esplendor, limitan varios departamentos. Antioquia, que viene descendiendo de la cordillera central y forma una especie de piedemonte tropical, también un clima bastante fuerte, bastante malsano, pero que también tiene pastos aptos para la ganadería y otros cultivos. Bolívar, pero sobre todo la zona muy conocida del sur de Bolívar, que llega prácticamente a ser piedemonte cordillerano, no solo de las lejanas estribaciones de la cordillera central, sino de lo que se conoce como el sur de Bolívar, la famosa serranía que tiene todo un historial y que Fabio Vázquez y los demás bandidos la vieron como un émulo de la Sierra Nevada, de la Sierra de la Sierra cubana, y aquí en la serranía de San Lucas se asentaron diciendo que ellos tenían su propia sierra maestra en Colombia para extender la revolución terrorista comunista
hacia Bolívar, hacia Cesar, hacia Santander, hacia Magdalena, hacia el Atlántico, hacia Antioquia. Es decir, aquí donde queda la serranía de San Lucas era el epicentro de despliegue estratégico hacia todos estos sectores. Además, la zona, por ser cercana al río Magdalena y ser tropical, es muy húmeda, muy pantanosa, como la vemos aquí en el mapa. Muchos pantanos, muchas lagunas, y todos los ríos que nacen en la cordillera, como los vemos aquí, por ejemplo, el río Lebrija, que en Santander va creciendo, y al llegar al río Magdalena ya es un río bastante grande, se van convirtiendo en suministradores de agua, en afluentes del río Magdalena. Y estas lagunas pues tienen un potencial muy grande por explotar, trabajándolo con un saneamiento ambiental bien manejado, y podría ser un epicentro de producción importante de peces y otros productos agropecuarios, pero la realidad es otra. Entonces vemos que el municipio de Puerto Wilches tiene uno de esos caprichos geográficos o políticos geográficos que se han inventado nuestros creadores de los límites territoriales, que nadie entiende, porque vemos que al occidente está el departamento de Bolívar y al oriente el departamento de Cesar, y simplemente está reemplazado por una muela que comienza en el corregimiento de Carpintero y termina bien abajo en Papayal y Paturia, y forman el municipio de Puerto Wilches. Entonces, es una situación geográfica que cualquier lego en la materia diría, pues, si aquí le pone una línea recta imaginaria en el terreno, que tampoco tiene lógica, para limitar a Santander con Cesar, pues de una vez esto debería pertenecer a esta muela o al Cesar o a Bolívar y establecer límites más lógicos. Pero así lo establecen nuestros dilectos dirigentes políticos que han organizado el país, y por eso se presentan tantos problemas. Entonces, ¿qué pasa al tener esa muela allí metida el territorio santanderiano? Que, como la canción del famoso compositor latinoamericano, ni es de aquí ni es de allá. Y el ELN, que sí tiene la cercanía en la serranía de San Lucas, pues tiene toda su proyección sobre esta zona, en la cual se cultiva bastante ganado vacuno y otros cultivos, además de coca, que el ELN y la SAL han metido. Y como vemos, es un punto de paso para las guerrillas que tienen sus contactos en Venezuela, por norte de Santander, el sur de Bolívar, Antioquia, y están ya en Cundinamarca. Por eso, cuando estudiábamos aquí el bloque Magdalena Medio de las FARC y veíamos todas las atrocidades que cometieron Pastor Olape y Timochenko, es que no estaban lejos de la capital de la República ni lejos de Venezuela, sino que se sabían mover sus actividades criminales por la misma zona donde el cura Pérez y Gavino montaron el epicentro del ELN, con sedes en el sur de Bolívar y la serranía de los Motilones o la serranía del Perijá. Cualquiera de esos dos se escondían con mucha facilidad. Ahora, al mirar aquí el mapa, es que la misma configuración geográfica, por ejemplo, aquí esta garganta tan angostica del mismo municipio, uno dice lo mismo, o le sobra o le falta. Y porque estos otros dos municipios que entran en esta zona también se convierten en parte del problema y no de la solución a la cuestión administrativa, porque miremos, el área urbana de este municipio está aquí, creo que es Río Negro. La otra área urbana, que es de este otro municipio, mire dónde está, en el centro norte de Santander, y toda esta zona completamente a expensas del manejo de los terroristas. Entonces, los campesinos que viven, por decir aquí, pues les queda más fácil pasar al río Magdalena e ir a Puerto Berrío o ir al sur de Bolívar a hacer sus compras, que venirse por carreteras de muy mala calidad, de muy mala condición, y con una distancia supremamente larga a responder administrativamente por lo que hay aquí en la capital. Entonces, es algo que no tiene lógica. Y lo mismo al mirar ya la provincia, las provincias como tal. La provincia de Yarigüeyes, que llaman, otros le ponen otros nombres, pero hablemos de la Yarigüeyes, porque si no nos enfrascamos aquí en discusiones semánticas. Y vemos lo mismo, miren, aquí está Muela, que limita con Vélez y con la provincia comunera. Uno se pregunta, bueno, si la provincia comunera llega hasta allá,
Entonces mejor que le extiendan hasta acá y esta muela como que no cuadra ahí. O lo mismo, si la provincia de Vélez llega hasta arriba, pues extiéndala hasta allá. O lo que es más lógico, ¿por qué todo esto tan angosto de la provincia comunera? Pues que Yarigüeyes abarque todo eso y tenga una forma distinta. Sería lo lógico, ¿no? Pero es la forma como han distribuido. Dirán que la topografía, pero aquí esta zona es una región casi plana. Entonces no nos podemos convencer así tan fácil. Hay errores. Y esos errores vienen desde la época de las guerras civiles, cuando que el estado de Santander se levantaba contra el de Bogotá, que el estado del Magdalena se aliaba con el estado del Cauca y entonces el señor Mosquera hacía una cosa y el otro hacía otra. Se repartían el territorio de esas, tomaban esas decisiones y luego ha venido esa evolución que no nos ayuda para nada. Ahora miremos que la provincia de Yarigüeyes tiene varios municipios que tienen una larga historia, un largo recorrido de violencia que indica que es una zona a la cual los diferentes gobiernos han debido ponerle cuidado mucho antes. Si el señor Camilo Torres y el señor Fabio Vázquez Castaño, los demás bandidos que iniciaron a crear el ELN y asentarlo en la región, en sus documentos, en sus planes, en los testimonios que dieron los bandidos que fueron capturados en su momento, indicaban que se iba a colocar el ELN ahí y se asentó, y en Arorí, más al suroccidente de esta región, fueron derrotados y regresaron allá porque el Estado colombiano, no las fuerzas militares, que ese es el error, que se habla de seguridad inmediatamente, eso es responsabilidad de los soldados. No, el Estado colombiano, porque nunca entendió que había que dar una respuesta a esa región para erradicar los bandidos de allá. Porque si ustedes miran los nombres de esos municipios, no hay uno solo que no sea caliente, pero no caliente por la temperatura que generalmente sí es bastante fuerte en esa región. Es clima tropical a la altura del nivel del mar sobre el valle del río Magdalena, sino por los hechos de violencia que han ocurrido allá. ¿Quién de ustedes no recuerda que en Barranca Bermeja, que en el Carmen, que en San Vicente, en Betulia, en Puerto Wilches y en Sabana de Torres no ha habido actos criminales del ELN ni las FARC? Pero no uno ni dos, sino por montones. Entonces aquí el problema es del Estado colombiano. El problema es de los gobernantes o los gobernadores del departamento de Santander. El problema es de las dirigencias locales que han convivido con los bandidos y siempre tienen la disculpa. Es que mi situación es únicamente manejar lo administrativo y el Estado colombiano que maneje el orden público porque es que eso le corresponde al Estado. Es que el Estado es el que tiene que venir a darme y permítanos a los alcaldes de aquí y a los pesos y a los concejales robar a dos manos que esto es responsabilidad del Estado. Esa es una realidad y no solamente en la provincia de Yariguíes. Es muy marcada en Arauca, en el Chocó, en el Putumayo, o sea, en la zona donde los bandidos mandan. Es la irresponsabilidad de las dirigencias, la falta de compromiso de los gobernadores y la falta de carácter de los alcaldes. Ahora miramos aquí la zona. Esto es lo normal de esa zona. Primera foto que está aquí en el lado izquierdo es el corregimiento de Bijagual visto desde la distancia a orillas del río Magdalena. Tiene ya electricidad, afortunadamente, pero con un gran error. Es que ni siquiera tiene un malecón bien construido y fuera de eso, a muy pocos metros del río, que históricamente se sabe que tiene una alteración en su curso hídrico por varias razones, una de las cuales es por la gran cantidad de sedimentación que baja de la cordillera, porque todos sus afluentes le llevan al río Magdalena permanentemente sedimentación, y porque el fenómeno de la alteración climatológica hace que permanentemente llueva en épocas inclusive que no se consideraba, y el río se sobrecarga, inmediatamente se desborda. Pero no se desborda solamente el río Magdalena, sino sus afluentes. Entonces, esto es lo usual en una zona donde hay tantos zancudos, anófeles e insectos tropicales que son dañinos para la salud. Pues imagínense ustedes si esta pobre gente no sufre. Ahora en estas construcciones tan paupérrimas. Entonces,
Es lo que siempre hemos planteado aquí. Si el Estado colombiano considera que hay que hacer la paz y resolver esto, pues no se pongan a gastar plata con bandidos, sino tomen todas estas comunidades, sáquenlas de ahí, reubíquenlas en una zona mejor y pónganles un proceso productivo. Y eso resolvería más rápido el problema que ponerse a negociar con los bandidos y gastar plata y viajes. Ah, pero es que eso no da publicidad. Entonces, aquí vemos que esto no tiene ninguna razón lógica de que seres humanos estén viviendo en estas condiciones en un país que se precia de ser dizque el más ilustrado de Latinoamérica y con potencias mundiales de la vida y estamos en el cambio y bienvenidos al futuro y la integración social y un poco de la prosperidad, un poco de nombres baratos que se inventan. Y esta es la vida normal que vemos de las fincas de los campesinos para ir a trabajar en sus procesos agropecuarios, verificar el ganado y los cultivos que tienen, etcétera. Pues así es muy difícil, porque vemos que inclusive tienen que ir tapados hasta, con ese calor tan tenaz, y tienen que ir tapados todo el cuerpo por el temor a la picadura y los zancudos y por la inclemencia del sol. Hay algo que resolver. Habría que mirar cómo han hecho en el estado de la Florida, cómo concentran los pantanos, porque la zona de la Florida era igual, pero allá han podido concentrar los pantanos y combatir las plagas tropicales. Y tienen problemas, claro que los tienen, pero han superado eso. Entonces habría que mirar cuáles son los procesos que ellos han hecho, porque imagínense el riesgo que tiene una persona trabajando en esto, donde hay serpientes, cocodrilos, babillas y el permanente asedio de los insectos. Y fuera de eso, la guerrilla haciendo daños. Y aquí vemos una foto del corregimiento de Vijagual en el centro, como siempre la iglesia, y el parque muy bien construida, pero ese es el centro y cuando se inunda pues sufre lo mismo. Entonces, el problema es mucho más complejo y por eso el ELN tiene el control de esa región debido a la inoperancia de nuestros dirigentes políticos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales del secuestro perpetrado por el ELN contra los 46 ocupantes del avión de Avianca que efectuaba el vuelo 9463 entre Bucaramanga y Bogotá el 12 de abril del año 99? Bueno, mi coronel, responsables, diéramos que políticos por falta de acción, por inacción, los presidentes de Colombia desde el año 1958 que se hizo el Frente Nacional en adelante, todos tienen su pedacito de responsabilidad hasta el año 99 que ocurre este secuestro. No es que los que vinieron después no tengan responsabilidad, claro que la tienen, pero como estamos hablando de este hecho, entonces digamos que 58 a los del 99. Más directamente el señor Andrés Pastrana y el señor Ernesto Samper. Samper porque acorralado por el problema que tenía con los ingresos de narcotráfico a su campaña, acudió a Mil Triquiñuelas para disfrazar y se inventaba cada vez un show para disfrazar a ver si cambiaba el tercio de la opinión pública. Y Pastrana porque llegó completamente en la luna pensando que con los bandidos no era sino decirles que él por ser de la más azul ralea, aristocrática ya, y se sentaba a hablar con ellos, ya los bandidos iban a ceder. Y permitió muchas tropelías de parte de las FARC y el ELN durante el pésimo periodo de su gobierno. Entonces ellos tienen una responsabilidad absoluta y todos los que se prestaron para el show de hablar con los bandidos, el coronel Julio Londoño, el comisionado de paz, Pachito Santos, todos los que fueron a reunirse con los bandidos de Europa y se prestaban para hacer reuniones, Jaime Garzón, Bernal Cuellar, un montón de personas ansiosas de protagonismo y publicidad tienen una responsabilidad política muy grande, porque ellos no es que sean ingenuos, saben qué clase de bandidos tenían al frente y se dedicaban prácticamente a legitimarlos y a permitirles que se dieran publicidad. Ahora, ya responsables del crimen, de la parte intelectual y la parte material, estos 4 bandidos que vemos en la foto, este delincuente que siempre pone cara de cura arrepentido de pueblo, hablando y con una voz suavecita va diciendo que es que ellos secuestran y asesinan porque como el Estado los persigue,
y ellos son el pueblo en armas, entonces tienen derecho a cometer todas las atrocidades, pero que hablemos de paz, dice el bandido, cada vez que lo vemos, y le da la vuelta. Ese es uno de los criminales con mayor prontuario y con mayor responsabilidad en este hecho. Este otro que casi nadie lo conoce, uno bastante pasado de kilos, se nota que es más lo que come que lo que hace por la revolución comunista. Es otro de los tipos sin escrúpulos para ordenar todo tipo de atrocidades contra la población. Tiene fama de ser el más duro en los que llaman los consejos de guerra contra los bandidos y en las decisiones contra las comunidades. Y es el responsable directo del atentado de Machuca, cuando asesinaron a un montón de campesinos en Fraguas, en la parte rural de Segovia. Además, es el autor intelectual directo, el que los otros bandidos lo encargaron de dirigir el secuestro del avión de Avianca. Gavino, pues ya sabemos todo su historial, nació para ser bandido, desde niño es un criminal y era el cabecilla principal, habida cuenta que el cura Pérez acababa de fallecer. Y este otro delincuente que tiene fama de ser el más duro, o sea, como es el más grande, el más matón, el que más duro habla, es al que todos le tienen pavor y es el que es sin escrúpulos para cometer todos los crímenes del ELN y tiene fama. Y entonces él es el que regaña a los negociadores, es el que las da de bravo y como tiene cara de bravucón entonces y es alto, más grande que los demás, entonces con eso impresiona. Otro criminal con una historia larguísima. Esos son los cuatro. Aquí falta uno, que es el tal Pablito, que estuvo preso, que se voló, que tiene un novelón completo, que era una de las fichas de Hugo Chávez y ahora es de Maduro en la frontera colombo-venezolana. Esos son los responsables. Coronel, ¿cuáles son los antecedentes tácticos y estratégicos del secuestro perpetrado por el ELN contra 41 pasajeros y 5 tripulantes del avión Fokker 50 de Avianca que desarrollaba el vuelo 9463 cubriendo la ruta Bucaramanga-Bogotá el 12 de abril de 1999? Bueno, mi coronel, pues hablar de los antecedentes, imagínese usted el sur de Bolívar, el noroccidente de Santander, el sur del Cesar y el nordeste antioqueño que coinciden todos ahí en el Magdalena Medio, es hablar de la historia completa del ELN y gran parte de la historia de las FARC y del EPL, porque además llega hasta Barranca Bermeja, donde está el epicentro de los sindicatos petroleros que han sido infiltrados por el ELN históricamente. Pero mencionemos algunos puntos. En 1998, 97, ya al final del desgobierno de Samper, viajaron unos comisionados colombianos a ayudarle a hacer el show al ELN en un seminario en Maguncia, en un monasterio en Maguncia, Alemania, que allá lo llaman Puerta del Cielo por la belleza natural del sitio. Ya se reunieron, ahí estuvo el gordo ese Vargas que vimos ahora, y estuvo el tal Chamorro, el tal Antonio García, entre los bandidos del ELN haciendo el show. Y allá fueron los delegados de Santos, de Samper, a coadyuvarles en el show, y era como una piñata, una rapiña. Todos de cabeza metidos a ver cuando reventara la piñata, a ver qué cogían y cómo salían y quedaban públicamente. Y los bandidos del ELN, con su cuento de siempre, nosotros estamos dispuestos a negociar. Si ustedes ven en este momento, están hablando otra vez de las reglas para que participe la sociedad civil. Es que hay que darle un vuelco al sector agropecuario, un vuelco al sector minero, un vuelco al sector industrial. Aquí lo que necesitamos es una economía popular, debe ser un gobierno socialista. Nosotros dialogamos con ustedes es para avanzar en un proyecto, no para entregar las armas. Jamás entregaremos las armas porque es que no son nuestras, son del pueblo, es un patrimonio del pueblo y es el pueblo el que está construyendo sus luchas con las armas de Galán y de Bolívar. Nuestra consigna: ni un palón, ni un paso adelante, ni un paso atrás, liberación o muerte. Y ahí siguen, y ese ha sido su cuento de siempre. Y eso fue lo que pasó en Puerta del Cielo, pero aquí ya lo analizamos en otro episodio anterior y vimos que no terminó en absolutamente nada distinto a un show más y a un desencanto más de los colombianos con el ELN. En segunda medida,
también por esa época hubo un encuentro en que dos terroristas muy famosos del ELN, que eran el señor Francisco Galán y el señor Felipe Torres, un par de delincuentes con un prontuario eterno, se reunieron en Río Verde de los Senados con unas delegaciones del gobierno, prensa internacional, delegados de gobiernos vecinos, me han hecho un show espectacular. Y el par de bandidos sacados desde la cárcel de Medellín, donde estaban, de la cárcel de Itagüí, en helicóptero, con todo el espectáculo de ir y volver, y les dieron permiso para estar por fuera y que ellos voluntariamente regresaban a la cárcel. Mejor dicho, para Ripley, una historia larga. Eso ocurrió en el área rural de Sonsón, Antioquia, en un sector que se llama Río Verde de los Senados. Es una zona muy boscosa, muy quebrada, porque es plena cordillera central, e inclusive no es tanto de dominio del ELN, sino de las FARC, pero allá estaban en plenos diálogos del Caguán. Entonces la hermandad revolucionaria les permitía hacer todo ese show. Otro antecedente importante es que unos meses antes de este secuestro había ocurrido la muerte del cura Pérez. Lo mató la hepatitis en la selva, y en el autodenominado Comando Central del ELN, pues hubo los reajustes y aparecieron estos bandidos que vemos ahí. Inclusive también había uno que le decían un tal Santos, que también murió de cáncer en el estómago, que tenía un prontuario terrible en las FARC, en el ELN. Entre tanto, el ELN estaba cualificando las cuadrillas. Por esa época, la Cuarta Brigada le dio un golpe a la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago y le decomisaron unos cuadernos, unos documentos y el computador de un bandido de esos. Ya tenían sus primeros computadores laptop. Y apareció ahí algo que ya lo ha repetido el ELN en varias reuniones, y es que ya tenían una organización de ejército regular en ciernes, en proceso de desarrollo, y ya hablan de oficiales y suboficiales. Y ahora que se ha vuelto a retomar el tema de conversar con estos bandidos y que tienen a un poco de impreparados, y como dijo esta mañana Álvarez Gardiazabal, que Petro no sabe de qué lado está el señor Rueda, pero el señor Rueda ahí sabe de qué lado está, o sea, el comisionado de paz. Están insistiéndole a ellos que hay que hablar de los oficiales y suboficiales y la tropa del ELN, o sea, de un ejército. Entonces, desde esa época vienen trabajando con eso. ¿Qué más cualificaron? Lo vimos también aquí en otro golpe que causaron en Arauca, es que hablaban de los comandos especiales, de las fuerzas especiales. O sea, así como las FARC crearon los pisasuaves, el ELN también tiene sus fuerzas especiales, que son bandidos entrenados por terroristas internacionales en técnicas mucho más avanzadas de combate cercano, con el fin de causar impacto de gran nivel. Por la época también subió Chávez a Venezuela y el gobierno en Venezuela, y esa relación que habían tenido con los demás gobernantes, porque es que en los computadores de Reyes, entre otras cosas, algo que cayó, es que no era el gobierno de Chávez el que venía negociando con los bandidos del ELN en Venezuela y las FARC. No, eso venía desde hace rato, y había funcionarios que les entregaban armas y municiones, y por eso por ahí en los años 80, comienzos de los 90, todas las unidades que hicieron operaciones contra el ELN en diferentes cuadrillas les incautaban munición con el sello de Cabin, pero no 5 cartuchitos, lotes completos de munición, y también fusiles FAL que tenían el sello de las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces quiere decir que había gente ya metida en eso. En los computadores de Reyes hay pruebas, y hay un libro que publica el Instituto Estratégico de Londres, donde reconstruye los más importantes documentos de los computadores, y ahí aparece. Inclusive en el gobierno de Carlos Andrés Pérez había funcionarios de ellos que tenían tratos con el ELN y con las FARC. Entonces, ya esos nexos se vuelven más lógicos, más orgánicos, más directos, y también el ELN, pues desde siempre ha tenido su ligazón directa con la dictadura cubana, que a su vez lo ha conectado con la ETA de España, lo ha conectado con Ortega en Centroamérica, con los comunistas del Ejército de Zapatista de Liberación Nacional de México, y con otros grupos terroristas del continente.
Máxime que para esa época, entre Lula y Castro, crearon el Foro de Sao Paulo y tuvieron asiento de una vez el M-19, las FARC, el ELN y el EPL como grupos terroristas de izquierda colombiana. No solo por esa época, sino de larga data. Terrorismo indiscriminado del ELN contra Santander, Bolívar, Cesar y norte de Santander. En esa zona del Magdalena Medio, los aledaños al nordeste antioqueño, la sierra de San Lucas, el sur del Cesar, en la zona más inhóspita, y ese encastre que hace ahí con norte de Santander para cruzar la frontera e ir hacia Venezuela. O sea, todo un corredor estratégico abierto y controlado por medio del terror indiscriminado contra la población civil, a la vez que se construyen una serie de redes de apoyo permanente que son las que le han permitido a estos bandidos sobrevivir allá en la región. Incremento de redes urbanas en Bucaramanga, Barrancabermeja, Simití, San Pablo, Puerto Wilches, Tamalameque, en Cesar, y lo que conduce de una vez al departamento de Santander, inclusive con extensión a Ocaña y a otros municipios cercanos. Por eso el ELN ha sido fuerte en la región, porque tiene ramificaciones de redes urbanas y distintas incrustaciones de grupos criminales en las veredas, como llaman ellos, en las matas. Esa es la clave porque dice el ELN, mencionando las veredas. Y a los pueblos lo llaman los cascajales. Bueno, y como siempre el ELN y las FARC han utilizado siempre el argumento: vamos a negociar, nosotros podemos hacernos cese al fuego, pero no nos hagan nada, pero que el ejército se dedique a combatir a los paramilitares, nosotros nos deja hacer lo que nos dé la gana, y hablemos de paz, pero la paz debe ser cuando ustedes nos entreguen todo el poder. Esos son los antecedentes de esa época, que parece que fueran de ayer por la mañana, porque la situación no es que haya cambiado muchísimo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el diario del Tiempo de Bogotá la captura de 12 personas sindicadas por la Fiscalía como miembros del ELN, acusados del secuestro de los 46 ocupantes del avión que efectuaba la ruta entre Bucaramanga y Bogotá en 1999? Bueno, mi coronel, el periódico El Tiempo, el 22 de noviembre, es decir, más o menos 6, 7 meses después de los hechos, publicó un comunicado, hizo el análisis breve de un comunicado que publicaron de manera conjunta la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de la Policía. ¿En qué consistió? Que la Policía Nacional, con una información técnica, llevaba 15 órdenes de captura. De las 15, hicieron efectivas 13, y en las 13 capturaron a 12 personas. ¿En qué consistió la operación? En que le hicieron el seguimiento tanto a los vehículos, las chalupas en que movieron las personas y los testimonios de algunos de los secuestrados, que señalaron con mucha claridad la descripción física de los bandidos que los secuestraron y por cosas que les oyeron decir. Entonces armaron el rompecabezas y capturaron a varios, entre los cuales había 2 concejales del municipio de San Pablo. Había los propietarios de una estación de gasolina, una empresa supuestamente particular de transporte fluvial muy pequeña, que parece que era del ELN. Lo cierto es que a todos los capturaron, los procesaron, y hay un sujeto de apellido Alcocer, que han dicho que es familiar de la señora actual esposa de Petro, pero pues eso no ha quedado claro. Lo cierto es que hace poco capturaron a otro de esa misma familia y volvieron a levantar el escándalo, pero no terminó sino en un escándalo. Y en síntesis, se produjeron 12 capturas, los procesamientos, y ya veremos más adelante qué pasa con los personajes. Adelante. Mi coronel,
¿Cómo informó el diario El Espectador los pormenores de la condena contra 4 terroristas vinculados por el secuestro perpetrado por el ELN contra 41 pasajeros y 5 tripulantes del avión Fokker 50 de Avianca que desarrollaba el vuelo 9463 cubriendo la ruta Bucaramanga-Bogotá el 12 de abril de 1999? Bueno, resulta que a partir de todos los interrogatorios, de lo que confesaron y lo que no confesaron los que fueron capturados inicialmente, pues contra ellos sus penas o sus procesos fueron más cortos. Pero la investigación siguió porque dijéramos que los que capturaron inicialmente han sido como auxiliadores, ¿no? O como personas que han facilitado o coadyuvado al secuestro. Pero aquí ya se captura es después de un trabajo bien hecho de inteligencia a los propios terroristas, que cometieron el asalto, el secuestro. Y estos son condenados a 36, 37 años de prisión con nombre propio, 3 de los terroristas. Y pasan a la cárcel, supuestamente están en la cárcel, pero no sabemos en este momento si con tantos vaivenes y tantas debilidades de carácter ya estén libres. Pero esos fueron condenados a comienzos de este siglo a 36, 37 y 36 años. Como ya han pasado 20, también puede que estén por fuera por buena conducta y estén ahora de gestores de paz del señor Petro, eso no lo sabemos en este momento. Pero por lo menos esos delincuentes fueron capturados y se les aplicó unas multas que por lo general son simbólicas porque nunca las pagan, de 1.000 millones de pesos. Esa es la historia de estos delincuentes. Son 3 que están ahí: Luis Eduardo Galvis, William Blanco y Héctor Dante Becerra, perdón, Héctor Dante Becerra. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿cómo informó el diario El Colombiano la ratificación de la condena contra los narcoterroristas que secuestraron a las 46 personas que estaban a bordo del avión de Avianca en el 99? Pues uno de esos 3 bandidos presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia y de manera extraña ese recurso pasó a estudio. Recordemos que en la Corte Suprema no se reciben todos los recursos que se coloquen, pero son selectivos. Y uno no entiende, teniendo problemas más graves el país, cómo le dan selectivo al de un bandido que ya está condenado por terrorista. Entonces, este bandido pues reclamaba que no, que la condena era injusta, que él no era, que la culpa la tuvo un tubo, que fueron otros, que fue que mire, que por allí. Pero afortunadamente en ese caso la Corte Suprema ratificó que con las pruebas existentes el señor era responsable y tenía que cumplir la pena que se había impuesto y que lo que ellos eh, decían que los testimonios de una de las víctimas no era cierto. O sea, el bandido sí era, él decía que sí era responsable del secuestro, pero que no era tan grave como lo decía un testigo de los que ha padecido el secuestro. Imaginen ustedes semejantes argumentos tan tenaces. Y este bandido era el responsable también principal de la muerte de un señor Carlos Gustavo González, que falleció en cautiverio. Entonces, la Corte dijo que no, le ratificó la condena y allá terminó en la cárcel ese delincuente, pese a las trapacerías que estaba montando su abogado. Lo que repetimos, nos llama la atención, es que de todos los fallos que se producen todos los días en los tribunales superiores, llegan muchísimos a la Corte para pedir la revisión o los recursos de casación, y eso es muy difícil que la Corte tenga tiempo de revisarlo a todos, entonces lo hacen de manera selectiva y así lo establece la ley. Pero, oh sorpresa, siempre lo que tiene que ver con decisiones de los bandidos entra como si tuviera una prelación especial. Hay algo que no es claro, como lo hemos sostenido aquí, no es claro cada vez que el Consejo de Estado condena a la nación después de que en los tribunales en primera y segunda instancia por lo general se ha dicho que no. Es raro eso, porque en la alta instancia siempre ocurre todo lo que en teoría es favorable a los bandidos. Adelante, mi coronel.
Coronel Alarcón. Coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo comunista de las FARC en sucesos tan atroces tales como el reclutamiento de menores por parte del ELN en el municipio de Puerto Wilches y sus alrededores, donde se desarrollaron las acciones de este caso específico del secuestro perpetrado contra los 46 ocupantes del avión de Avianca en el año de 1999? Bueno, mi coronel, creo que antes de que veamos lo que resalta nuestra fundación, queremos tocar otros aspectos relacionados con el secuestro. Este otro bandido, José María Ballesta, que se calcula que fue el jefe de todos in situ, fue capturado, fue procesado y también condenado. Naturalmente, siempre buscó que desviar la investigación que él era, pero que no era tan grave con semejante atrocidad, y todavía lo negaba, pero fue condenado por el secuestro, el tal Ballesta, José María Ballestas. Resulta que hubo un caso en que uno de los capturados tenía, pero no tenía que ver, y con esa dualidad que hay, y con la falta de ilustración del proceso por parte de la Fiscalía General o de los jueces de conocimiento, terminó demandando al Estado y dio sorpresa de haber estado involucrado en hechos criminales, terminó siendo no solamente absuelto, sino que el Estado tuvo que pagarle una indemnización a una persona que fue sindicada por la Fiscalía, y los argumentos son de forma, más no de fondo, pero así fue. Y lo peor es que otro bandido, como lo muestra aquí el Nuevo Siglo y el Colombiano, de nombre Herbert Castillo Chinchilla, que fue uno de los capturados también, confeso además de eso, que participó directamente en subir al avión y encañonar a los pasajeros y causarles terror y secuestrarlos, tenerlos después en cautiverio durante años, que también fue capturado, se voló de la cárcel en Popayán, donde estaba a pesar de ser un delincuente de altísima peligrosidad, lo tenían en un patio de los que no era de altísima peligrosidad, y de ahí se escapó. Entonces, como vemos, además del drama de las víctimas, hay todo un novelón y todo un reflejo de lo macondiano y de lo escaso de responsabilidad que es la institucionalidad en su conjunto para combatir el problema de la subversión, porque se sobreentendería que el Estado en toda su magnitud, en toda su integridad, en toda su fuerza conjunta debería estar combatiendo el delito, y que en el IMPEC la pena fuera ejemplar y los bandidos estuvieran controlados como son. Pero parece que la connivencia y la corrupción no es solamente dentro de algunos estamentos de la justicia que se prestan para todas esas cosas oscuras que pasan, sino que también en el IMPEC los bandidos gozan de prebendas hasta permitirles volarse. Eso, que digan que es que el bandido es muy astuto y que aprovechó una debilidad y que fue que no sé qué, y que eso son mentiras. Siempre tienen complicidad con la guardia, siempre, siempre. Por eso tienen celulares adentro, tienen forma de coordinar los planes, tienen quien les lleve y les traiga los recados, tienen la facilidad que en las visitas les entren armas al penal, les lleven licor, les lleven drogas, les lleven dinero. Todo eso es producto de que la institucionalidad no funciona en su debida medida ni está identificada con el mismo proyecto. Entonces ahora sí vemos el mensaje para los colombianos del drama de nuestros niños.
Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué el Consejo de Estado condenó a la nación en hechos relacionados con el secuestro perpetrado por el ELN contra 46 personas del avión Fokker 50 de Avianca que desarrollaba el vuelo 9463 cubriendo la ruta Bucaramanga-Bogotá el 12 de abril de 1999? Como ya lo dijimos, mi coronel, ya lo explicamos eso, el Consejo de Estado condenó a la nación porque uno de los señores que fue capturado inicialmente, demostró vicios de procedimiento en el método, no si era responsable o no, eso no está claro ahí, sino por el procedimiento como fue desarrollado todo el ejercicio. Entonces, finalmente, a pesar de tener unas indicaciones graves, terminó siendo los colombianos los que le pagábamos y por eso hacíamos el análisis de que los bandidos tienen siempre contactos no solo en las cárceles, en muchas partes, y que la que falla es la institucionalidad en su conjunto. Todo el sacrificio de soldados y policías para buscarlos y capturarlos termina siendo desdibujado por personas que están en otros menesteres y permiten que esto ocurra. Entonces Gracias, creo que pasemos de una al vez término, sí, siga. al término formal de cada episodio de reconstrucción documentada de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza diariamente nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudios científicos de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son sus reflexiones estratégicas acerca del secuestro perpetrado por el ELN contra 41 pasajeros y 5 tripulantes del avión Fokker 50 de Avianca que desarrollaba el vuelo 9463 cubriendo la ruta Bucaramanga-Bogotá el 12 de abril de 1999? Bueno, mi coronel, reflexiones pues muchísimas, ¿no? Porque el solo hecho de que la institucionalidad falle de esa manera. Pero aquí el problema es de institucionalidad también, no solo de dirigencia política. Pero usted ata una cosa con la otra y la institucionalidad falla porque la dirección política es equivocada, ¿no? Porque hay una parte que está más en contra de lo que tiene que hacer el Estado que a favor de lo que tiene que hacer el Estado y lo que le corresponde en su campo de acción. Y es la corrupción, ese mal que se mete ahí de por medio. Porque si no hubiera corrupción, todo el mundo cumpliría con su deber y los bandidos pagarían efectivamente por lo que hay. Pero si no hay esa sinergia de que en todos los niveles tenga los controles y que el Estado cumpla cada quien con sus funciones, ahí tenemos lo que tenemos. Entonces, en síntesis, ese olvido de las acciones terroristas del ELN, que ya tienen tienen ya 24 años de haber ocurrido. Los jóvenes que tanto insistimos votaron por Petro el año pasado, con 18 años de edad apenas tenían la cédula y eso que Petro quiere ponerlos de 16, imagínense ustedes, mucho más novatos. Ni siquiera habían nacido cuando pasó eso. Entonces, ¿qué van a saber quiénes son estos bandidos? Y si nadie les cuenta menos. Entonces ven a Pablo Beltrán por televisión hablando con su cara de cariacontecido, de cura de pueblo, de que él es un sufrido y van a pensar si es que la culpa la tiene el Estado, pero no conocen todos estos antecedentes y todas estas cortapisas que ha tenido la sociedad colombiana debido a la inacción e ineficiencia de sus dirigentes que es acumulada, no es de ahora. Es que el Estado colombiano, así como decían los bandidos de las autodefensas, está para refundarlo, pero en el buen sentido de la palabra, para reconstruirle todos esos procesos y establecer responsabilidades, porque la falla es integral. En segunda medida, el Magdalena Medio, como lo vemos en el mapa que nos describió al principio, esa ubicación de esa muela ya que empata el noroccidente de Santander con el nordeste antioqueño, con el sur de Bolívar, con el sur del Cesar y con
la proyección hacia la serranía de San Lucas y hacia el norte de Santander tiene una importancia geoestratégica fundamental para lo bueno y lo malo que se haga en Colombia. El solo hecho de colocar, por ejemplo, vías que unan a Venezuela con el centro, el occidente y el sur del país, ahí sería fundamental para establecer unos polos de desarrollo diferentes. Explotar la producción agropecuaria de esa zona, fundamental. Explotar el turismo del río Magdalena y la industria agroturística y ecoturística que se podría promover allá, no está todavía calculado. Bueno. Terrorismo sistemático y sostenido que le ha dado resultado al ELN para apropiarse de esa zona. Entonces, ellos hablan de las organizaciones sociales de los diálogos y uno va a ver lo que ellos proponen para negociar y así. Por ahí en el año 92 fuimos con el general Bedoya al sur de Bolívar y llegamos a Simití. Y entonces, en esos días, la comunidad europea, no se llamaba todavía Unión Europea, Comunidad Económica Europea se llamaba, había donado una importante cantidad de dinero para mejorar el sistema de vida de los campesinos. Entonces la estaba manejando el sacerdote con una comunidad alemana. Eso nos causó de una vez sospecha. Y entonces el general Bedoya le preguntó, le dijo, ¿y usted cuáles proyectos tiene con ese dinero, padre? Y de una vez dijo, es que no sé cuántos foros por la paz, que unas reuniones en Barranca Bermeja y que unas reuniones con los líderes sociales de las comunidades no sé qué. Y entonces le dijo el general Bedoya, pues es que eso no conduce a nada. Eso es perder tiempo. Yo pensé que usted nos iba a hablar de unos proyectos piscícolas, de unos proyectos agropecuarios. Digo, no, general, ustedes no tienen claro. Es que primero para hacer eso tenemos que aclimatar un mensaje de paz dentro de la comunidad. Y todos esos campesinos se levantaron y lo aplaudieron. Pues claro, porque les iban a dar plata para promover la vagabundería y porque ahí detrás estaba el ELN manejando eso. Esa es la realidad. Entonces, comunidades organizadas, comunidades metidas en el enfoque de lo que hace el ELN y controladas por ellos, pues los campesinos actúan de esa manera y más de uno seguramente miembro clandestino de las milicias del ELN. En cuarta medida, tenemos que esa estrategia del terror en los municipios es desde que nació el ELN. Recordemos que ahí en Bijagual fue uno de los sitios que cometieron las primeras acciones criminales contra la policía. Fue una de sus primeras acciones, el ELN. Y en todo el sector, emboscadas, secuestros, atracos, combates con el ejército, asesinatos de campesinos, reclutamiento de menores, minería ilegal, narcotráfico, todo se ha ido sumando como una estrategia de terror en los municipios de ese corazón que llama Magdalena Medio. Narcotráfico y nexos internacionales. Quedó demostrado que el ELN controla una parte del narcotráfico de esa zona y el otro lo controla las FARC. Algo intentó controlar el EPL, pero lo sacaron corriendo. Y los nexos internacionales por el lado de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua y México, muy fuertes para el ELN, que es lo que los ha tenido posicionados. Últimamente han extendido nexos al Ecuador, pero no son tan fuertes como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba. En esa época, las AUC, el señor Castaño, viendo todo ese potencial económico que hay allá, pues también envió bandidos de él a combatir con ellos y hubo guerra, hubo combates, hubo violencia y eso pues multiplicó los crímenes porque muchos de los delincuentes del ELN se pasaron a las AUC y comenzaron en el lenguaje de ellos, como dicen, a darle dedo a los otros, o sea, a señalarlos, y la matazón fue horrible entre ellos mismos. Como siempre, paz y diálogo, eso tenemos que tenerlo siempre claro y ojalá nuestra juventud lo entiendan cuál es el cuento de la paz y el diálogo del ELN y de las FARC. Para ellos paz y diálogo es que les permitan hacer lo que se les da la gana mientras dialogan y luego avanzar a que les entreguen el país porque no hay otra solución. O sea, no hay forma de que ellos cambien su pensamiento retrógrado. Y ahí lo vemos, es que el bandido comunista no cambia.
El señor Petro ya hace supuestamente 35 años que su pandilla se desmovilizó y sigue pensando en una solución comunista. O sea, los 35 años que ha tenido de vida civil y civilizada no le han permitido cambiar de mentalidad. ¿Cómo serán los bandidos que siguen todo el tiempo en el monte y que de un día a otro pasan a ser dirigentes políticos? Ellos no cambian, no cambian. Su mentalidad es el terror, el crimen. Por eso el terrorismo hay que combatirlo es con toda la potencia del Estado y no legitimarlos de esa manera, porque ellos no cambian en su mentalidad y siempre tienen el engaño de la paz y el diálogo, es buscando un sistema comunista que sabe que no es efectivo, porque ya está demostrado en todas las partes del mundo donde ha habido comunismo, pero se sostienen porque esa es la única forma de argumentar su mentalidad criminal disfrazada de ideología política. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy sobre el tema del secuestro de Avianca. Ante los graves peligros que corren los ocupantes de una aeronave y su vulnerabilidad, las naciones de todo el mundo han catalogado el secuestro de aeronaves como delitos contra la humanidad. Delito que se inventó con el patrocinio del gobierno cubano, quien en un supuesto gesto de humanismo acoge a los grupos comunistas que ejecutan dichos actos de crueldad, dando protección diplomática a los terroristas de la ideología comunista, basados en el engaño analítico de estar defendiendo de esa forma la libertad de pensamiento y aduciendo que son los delincuentes y no sus víctimas, quienes son los agredidos con una supuesta persecución política por adoradores y creyentes del comunismo, y a quienes se les viola el derecho a la libertad de pensamiento. De esa forma, el peligroso régimen cubano pretende que el mundo entero perdone a los delincuentes de tan despiadado crimen. Con ese errado pensamiento, los grupos terroristas como el ELN no solo han cometido secuestros de aeronaves, sino de diplomáticos y muchos colombianos, además de una gigantesca destrucción de valiosa infraestructura petrolera de importancia estratégica para la nación, y un gran daño ecológico contra la tan apreciada naturaleza. Inclusive llegando a perpetrar el genocidio masivo en un solo acto de crueldad, de incinerar vivos a un centenar de seres humanos, incendiando a toda la población, porque sus habitantes, que estaban en su tranquilo y merecido descanso nocturno, fueron consumidos por las llamas de la barbarie. Un hecho que solo se puede igualar al genocidio alemán durante la brutal masacre de judíos. Y a pesar de ello, los terroristas del ELN ni siquiera se sienten obligados de dar una explicación, y menos pedir perdón al país y al mundo en un sincero acto de contrición y remordimiento, porque malvadamente creen que ese inevitable gesto de humanismo sería una demostración de debilidad y cobardía, inconcebible e incompatible con su malvada ideología comunista. Pero aún más, era de esperar que sus ideas políticas estuviesen basadas en los humanísticos principios de la religión católica, ya que su máximo cabecilla fue, durante muchos años, el sacerdote Manuel Pérez, un cruel español que vino a Colombia a revivir la brutalidad del imperio durante el descubrimiento del continente. Descubrimiento que rápidamente fue convertido a punta de cruz y espada en sangrienta conquista. Y no solo el cura Pérez, sino también otros prelados, quienes han actuado de terroristas ideólogos, como el guerrillero intelectual y material Camilo Torres, y muchos religiosos que han sido sus auxiliadores, que no han confesado sus delitos, ni han pedido tampoco perdón y menos dado reparación por tantos crímenes contra su propia patria. Porque es tan culpable el autor material como el intelectual, donde el secuestro de aeronaves es un pecado mortal. Por eso, la poderosa fuerza ideológica y política de las reservas de la nación están contando la verdad histórica que no se ha contado con toda la claridad que ameritan los hechos reales,
sin deformaciones ni engaños, para que impere la verdad, que es el fundamento de la plena justicia, la paz total y la tranquilidad duradera. Un buen día para todos. Bueno, gracias, mi coronel, muy amable. Además de que usted nos reconstruye históricamente lo que es el ELN, nos da también las pautas de cómo se ha manejado erróneamente esto y luego nos da una propuesta de solución para por dónde se debe enfocar el tema para llegar a la paz verdadera, verdaderamente verdadera. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, en el día de hoy tenemos algún aporte de Eduardo Patiño. Dice que la provincia de Yaracuy también es la de Mares, capital Barrancabermeja. Además tenemos la participación de Socorro Montoya en el Facebook, de mi capitán Manuel Peña y de mi capitán Said. Muchas gracias por su madrugón. Mi comentario para hoy es el siguiente. Justicia injusta. Viendo todas y cada una de las acciones terroristas desarrolladas execrablemente dentro de un largo y tortuoso recorrido criminal, sin respeto por los derechos humanos y menos por el derecho internacional humanitario, que en cualquier otro país ni son conmutables con premios y distinciones, ni perdonados en forma tajante por un tribunal que parece no tener conciencia, ni corazón para el tratamiento de las víctimas, que son las que no son tenidas en cuenta ni para reparación, ni para perdón. Lo cierto es que esas medidas que solo dejan culpabilidad en los legales, el gobierno y la fuerza pública, los cuales deben ser los que pagan en realidad, mientras los narcoterroristas se pavonean por los pasillos del Congreso mostrando inocencia, a pesar de que todo el pueblo desconoce los vejámenes desarrollados por más de 60 años en esta sufrida tierrita colombiana. Es por esto que la situación sigue. Se meten a la cárcel y de allí lo sacan, sin castigo ni pago alguno. ¿Y qué sucede? Regresan al camino delincuente, siguen con sus fechorías y tienen la seguridad de que, capturados de nuevo, serán perdonados y premiados, porque definitivamente este tipo de justicia aplicable jamás será la mejor solución. Muchas gracias, mi coronel. Exactamente, mi coronel. La injusticia y la justicia que le aplican a los bandidos es la que nos lleva a las injusticias que vivimos los justos. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Adelante, mi coronel Saldaña. Buenos días, mi coronel. Buenos días, compañeros de sala y quienes nos escuchan por la internet. Objetivo Colombia. Todo viene de tiempo atrás. Es el hilo de la historia de la humanidad. Esta vez me soporto en una de las clepsidras que hace apenas 38 años escribiera en una columna de prensa nuestro extinto escritor militar general Álvaro Valencia Tovar, cuando al hablar de las luchas ideológicas se refería a Vladimir Ilich Lenin como el creador y arquitecto máximo de este tipo de lucha insurgente que emerge desde las bases de la sociedad capitalista para dirigirse implacable y persistentemente contra la cúpula del Estado, comenzando por socavar los cimientos de la sociedad y las estructuras gubernamentales. Es lo que nos está mostrando paso a paso y con tanto conocimiento y valor cívico la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación a lo largo de sus 344 episodios, en donde se cuenta la verdad de las causas de nuestra violencia y los generadores de la misma,
lo que nuestros gobernantes no han entendido. Pero más allá de no contarse la verdad de la historia, en nuestro conflicto, que no es causal ni por desconocimiento, es precisamente porque ello es parte del pensamiento, el engaño, de una de las lógicas enseñadas por la sabiduría y experiencia de una de las personalidades más brillantes de esta forma de lucha, Sun Tzu, teoría revolucionaria que se adjudicó 25 siglos después Mao Zedong, pasando por el Che Guevara, Fidel Castro, mucho después de irrigar la mente de Ho Chi Minh, hasta llegar a nuestra sociedad gobernada por políticos faltos de conocimiento en esta forma de lucha revolucionaria violenta. De ahí la importancia de que a través de estos episodios se conozca la verdad cruenta y despiadada de quienes a todas costas pretenden tomarse el poder aprovechando la debilidad del Estado o de gobiernos proclives a los caprichos de la narcoguerrilla terrorista, al punto de creer ingenuamente, por decirlo menos, en la seriedad de estas organizaciones. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias. Exactamente. El problema es de una fundamentación ideológica, de un manejo bien calculado de una guerra revolucionaria que parece que la dirigencia ni la entiende, ni la quiere entender, ni mucho menos quiere responderle. Pues llegamos al final del ejercicio. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Esta noche tendremos un análisis muy especial en reflexiones acerca de las escandalosas revelaciones que hizo el señor Benedetti, para que miremos hacia dónde marcha Colombia y cuál debería ser el camino, este desgobernante que tenemos, porque es increíble. En la época de Samper estuvimos desprestigiados, pero esto cada vez es peor, como que la escala de degradación va aumentando. Un feliz día para todos y los dejamos con nuestro mensaje institucional. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Coronel.